factibilidad. Una propuesta de reforma al Poder Legislativo. Ya que está tan de moda hacer reformas, propondré la mía y le daré la mejor forma posible a mi entender. Así que iniciaré con los antecedentes. Como sabemos, el Poder Legislativo es uno de los 3 poderes que gobiernan al país y está formado por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Diferencias más, diferencias menos, ambas tienen en común como máximo órgano una mesa directiva conformada por un presidente, 3 vicepresidentes y un secretario, electos entre los respectivos legisladores con vigencia de un año. En ambas cámaras, estos cuerpos colegiados tienen las funciones de convocar a sus miembros, llevar el orden del día de la sesión, verificar el quórum, moderar los debates, entre otras. Así que cuando te digan que fulanita o menganito es el presidente de tal cámara, tú debes entender que dijeron el apócope de presidente de la mesa directiva de la Cámara. No mencionaron a quién gobierna la Cámara. No olvides este primer antecedente, es muy importante. Como segundo antecedente, te recordaré lo que he dicho insistentemente en los videos de este canal. Los legisladores son la voz de los ciudadanos en el Congreso, es decir, deben votar de acuerdo a nuestros intereses y necesidades, y esto nos llevaría a un tercer antecedente. Los legisladores plurinominales deben representar las preferencias políticas minoritarias, esto es, por ejemplo, si la mayoría cree en la política de centro y tú eres, digamos, de socialdemócrata, debes de haber entonces un legislador que apoye tu opinión socialdemócrata para crear, modificar o derogar una ley. Más claro, un legislador plurinominal debe representar una preferencia política y nunca a un partido político, como nos lo han hecho creer por años todos los partidos políticos. Cuarto antecedente. Antes de que se haga la elección legislativa, cada partido político inscribe ante el INE su lista de candidatos plurinominales. El orden en que se enlistan a los candidatos es muy importante, ya que los primeros enlistados serán los primeros en recibir un escaño en el Congreso. Esto es, tras calcular con una fórmula que incluye el número de votos válidos, el número de puestos plurinominales y el número de votos conseguidos por un partido político, en una de las 5 circunscripciones plurinominales en las que está dividido el país, se obtiene cuántos pluris tendrá dicho partido en una circunscripción específica. Por ejemplo, supongamos que este cálculo da al partido A en la circunscripción X 5. Esto quiere decir que los 5 primeros candidatos nombrados en la lista inscrita ante el INE serán los plurinominales de dicho partido en la referida circunscripción. Obvio que en todas las listas encontraremos primero nombres como Gerardo Fuentes Noroña, Santiago Krill, Martí Batres, Dulce María Sauri y el de otros angelitos de la misma calaña, dicho esto sin discriminar a ningún
partido político. Como quinto antecedente, haré notar que me bastó revisar en la página web de cada cámara quiénes han sido los últimos 10 presidentes de las mesas directivas de cada cámara. Y, ¡oh sorpresa! Todos han sido legisladores plurinominales y no creo fallar si aseguro que lo mismo encontraremos si revisamos a los últimos 15 o a los últimos 30 presidentes de mesas directivas. Luego entonces, además de conseguir un escaño en el Congreso sin necesidad de hacer proselitismo electoral, estos encumbrados nombres de la más rancia política mexicana llegan con la idea de presidir la mesa directiva, con el apoyo incondicional de sus secuaces de partido, haciendo creer que gobiernan una Cámara Legislativa. Sexto y último antecedente. Nos costó 7 elecciones legislativas quitarle al PRI la supremacía en el poder legislativo para que en solo 3 elecciones se la devolvamos al mismo partido con el nombre cambiado a Morena, gracias a la ignorancia electoral de la mayoría de los mexicanos. Con estos 6 antecedentes, te será fácil entender mi propuesta para reformar al Poder Legislativo, la cual deberá ser vigente hasta que la mayoría de los ciudadanos electores aprendamos a dar un voto razonado y, en consecuencia, inteligente. Primero, por el principio básico de que representan minorías de preferencia política, aquel partido que obtenga la mayoría de escaños en una de las cámaras, en una circunscripción plurinominal dada, no podrá tener legisladores plurinominales en dicha circunscripción, haciendo esto extensivo a sus partidos coaliados si participaron en la elección como una coalición, aún así se trate de la elección presidencial. Segundo, todo legislador deberá implementar de su propio pecunio los mecanismos necesarios para conocer la opinión de sus representados y sustentar con los resultados de estos mecanismos el sentido de su voto en una legislatura. Tercero, las mesas directivas de ambas cámaras deberán integrarse totalmente por legisladores electos por el principio de mayoría relativa, es decir, por voto directo. Siendo más claro en esto, ni los plurinominales ni sus suplentes podrán formar parte de la mesa directiva de ninguna de las dos cámaras, mucho menos presidirla. Y me atrevería a hacer esto extensivo hacia todas las comisiones que integran ambas cámaras. Seguro que con esto se les quitarán las ganas a los rancios políticos de ser pluris y se pondrán a hacer campañas políticas a ver si nos convencen de votar por ellos, dicho sea de paso. Como dije en el video de la semana pasada, eliminar a los 200 pluris de la Cámara de Diputados y a los 32 de la Cámara de Senadores nos ahorrarían cerca de 19 millones de pesos mensuales solo en sueldos. Pero mientras sigamos dando con nuestro voto la supremacía a un partido político y no obliguemos a los legisladores a representarnos a nosotros y no a su partido político, tendremos que llevar esa carga impuestaria.
Solo cuando logremos entender la importancia de nuestro voto legislativo y de lo que un legislador, diputado o senador debe hacer por nosotros, y ese entendimiento se lo inculquemos a nuestros hijos y estos lo transmitan a sus hijos, entonces podremos hablar de eliminar a los pluris. ¿Qué dices? ¿Te animas a reformar tu voto legislativo?